Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Segunda de Samuel. En esta lección estudiaremos la vida de David como el gran salmista de Israel. Mientras David escribe los salmos, celebra el regalo de la gracia y el perdón, especialmente en medio del sufrimiento. Es justo decir que David es un personaje complejo. La Escritura lo retrata como un gran hombre que busca hacer la voluntad del Señor, pero que también sucumbe a las tentaciones de la riqueza, el poder y la lujuria durante un periodo oscuro de su vida. David también es un músico renombrado que escribe muchas canciones asombrosas, incluyendo aproximadamente la mitad de las que se encuentran en el libro de los Salmos. Estos escritos nos ayudan a obtener una comprensión más amplia de la vida personal de David y su relación con Dios. En 2 de Samuel 14 al 18, Absalón, uno de los hijos de David, se apodera de Jerusalén y expulsa a David al desierto, y mientras David se retira, escribe el Salmo 3 diciendo: «Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza». Esta confianza no siempre es fácil de mantener. Estas emociones intensas, como las que David expresa, pueden causarnos mucho daño. Esta confianza de David continúa cuando dice: «Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sostuvo. No temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío». En medio de una noche sin sueño y lleno de ansiedad, David alcanza una nueva comprensión de la paz divina. Escribe en el Salmo 4, del 4 al 5: «Tiemblen y no pequen, reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro». David puede no haber sido perfecto, pero no se puede negar que confía en Dios. Continúa en los versículos 6 y 7. «Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón». Conocemos a David como el pastorcito convertido en rey. Él escribe desde sus experiencias, a menudo creando imágenes del buen carácter de Dios mientras escribe. El Salmo 23 contiene quizás algunas de las palabras espirituales más impactantes jamás escritas. El mensaje de este salmo se puede resumir en las 5 primeras palabras: «El Señor es mi pastor». El resto del salmo completa los detalles de cómo es ser alimentado y protegido por un pastor confiable. Esta metáfora es muy personal para David. Él tiene un buen entendimiento de la relación entre la humanidad extraviada y nuestro Dios pastor, porque creció cuidando ovejas en los campos de su padre. Él sabe la importancia de seguir el liderazgo de Dios y caminar en obediencia a Él. Cuando sigue el liderazgo de Dios, David dice que Dios me hace descansar en prados de tiernos pastos, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos está diciendo: cuando necesites ser restaurado, ven y camina en los senderos de la justicia, y al hacerlo, tu alma será renovada y fortalecida. David está expresando el papel de Dios como protector y restaurador. A medida que David camina en los senderos de la justicia y experimenta algunas consecuencias negativas como resultado, recibe de Dios la gracia y la restauración necesarias para hacer consistentemente lo correcto. David es rey durante 40 años, reina poco más de una década antes de cometer su pecado más oscuro. Después de pecar, se arrepiente y camina en el sendero de la justicia. Con el tiempo, Dios restaura su alma y su reino. David continúa sirviendo como el más grande rey que Israel haya tenido. En el Salmo 32, David nos habla de su confesión y arrepentimiento. Él escribe sobre la alegría del perdón de Dios. Durante todo un año, David encubrió su pecado. Él explica en los versículos 3 y 4 cómo el evitar el arrepentimiento prácticamente lo consumió por dentro. «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano».
Entonces, después de un enfrentamiento con el profeta Natán, David finalmente confiesa y encuentra tanto alivio como misericordia. Experimenta la paz de Dios aunque no la merezca. Dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo que David está diciendo es que cuando confesamos y nos arrepentimos, la culpa ya no tiene poder sobre nosotros. La vergüenza ya no nos domina y podemos encontrar libertad. El concepto de culpa está relacionado con una perspectiva bíblica, porque sabemos que todos comparecerán ante el Santo Creador para dar cuenta de sus vidas. Mientras tanto, todos somos llamados a ser obedientes a Dios. Se nos exhorta a buscar sus criterios de lo correcto y lo incorrecto en lugar de los nuestros. Dios revela estos principios morales a través de la creación, a través de las Escrituras y a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a escuchar y a obedecer. Una vez que tenemos conciencia de los principios de Dios para vivir de manera correcta o santa, somos responsables de ellos, ya sea que vivamos de una manera que refleje esos principios o elijamos otro camino destructivo lleno de pecado. La persona que elige otro camino es culpable de pecado y será juzgada por Dios. Esto es lo que significa ser culpable. Alguien también puede ser culpable, aunque aún no se le hayan dado a conocer los principios de Dios. Sentir culpa, por otro lado, agrega otra capa. Sentimos culpa cuando sabemos muy bien en nuestra conciencia que hemos hecho algo mal. Es entonces cuando sabemos que necesitamos arrepentirnos. Como hombre de la palabra, David tenía una conciencia sensible. Su respuesta a su culpa, tanto lo que hace como lo que siente al respecto, puede enseñarnos una manera divina de responder. La historia de David nos recuerda que resolvemos nuestra culpa reconociendo el estándar de rectitud de Dios. Hacemos esto confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos de él y aceptando el perdón inmerecido de Dios. Encontraremos libertad en la verdad y la misericordia de Dios. Pero también debemos aceptar las consecuencias que vienen como resultado de nuestras acciones pecaminosas. Lo que David realmente está diciendo en el Salmo 32 es: cuando me negué a confesar, cuando me negué a admitir o reconocer mi pecado, fui miserable, estaba emocional y físicamente enfermo. La culpa en mi corazón realmente enfermó mi cuerpo. El peso de la culpa realmente dominó la vida de David, pero él continúa diciendo: cuando confesé mis pecados, todo cambió. Cuando hice eso, sentí felicidad, alegría y alivio. En el versículo 6, David explica su deseo de que otros experimenten este tipo de libertad. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado, agregando en los versículos 8 al 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno, de otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en el Señor. En el Salmo 51, David confiesa su pecado a Dios y busca el perdón y la transformación, diciendo en los versículos iniciales: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios le da a David una revelación sobre sí mismo en el versículo 5. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. David está diciendo básicamente: soy pecador y he sido pecador desde el momento de mi concepción. Está en el centro mismo de quién soy. David clama a Dios en los versículos 6 y 7. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él ora nuevamente en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. David está diciendo: debes hacerme una nueva creación de la manera milagrosa que solo tú puedes hacer. Esa es la única forma en que tengo alguna esperanza de vivir una vida que te glorifique. David reconoce sus errores y sabe que necesita la transformación de Dios.
David no da por sentada la gracia y misericordia de Dios. Cuando era más joven, presenció cómo los demonios salían de Saúl y a lo largo de los años vio las muchas otras consecuencias negativas que Saúl enfrentó durante su tiempo como rey. En otras palabras, David sabía lo que le podría suceder a alguien que es rechazado por Dios. Así que clama en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él suplica en el versículo 11, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y ora en el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Finalmente David ofrece una confesión en los versículos 16 y 17, que es muy similar a un pasaje en Primera de Samuel. Porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Prácticamente David está diciendo, si me restauras, enseñaré de nuevo, cantaré de nuevo, te alabaré de nuevo. Los pecadores se convertirán a ti de nuevo. David ama la palabra de Dios, medita en ella día y noche. A David le encanta predicar, enseñar y cantar la palabra de Dios. En el Salmo 51, David no tiene ninguna duda de que Dios restaurará su alma. Cuando esto suceda, será posible para él hacer todas esas cosas de nuevo con verdadera alegría. Para concluir, considera esto. Si has pecado y no sabes cómo confesar tu pecado, o si necesitas ser restaurado en tu alma y no sabes cómo lograr esa restauración, medita en los salmos de arrepentimiento de David. Aprende de la historia de restauración de David. Que estos salmos sean tu oración. David fue un gran hombre y rey porque siempre confió en el Señor. Incluso cuando cayó en un pecado oscuro, David permitió que su confianza en el Señor lo guiara de regreso. Confió en la misericordia del Señor y confió en el pastor para guiarlo hacia la restauración. David nos muestra cómo fracasar exitosamente al estar dispuesto y listo para confesar y arrepentirse. Clama a Dios hoy y deja que el pastor de tu alma te restaure. Solo Dios es capaz de hacer algo tan hermoso.